Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Asambleísta Carlos Berman Reina, muy buenos días. Saludo a todo el pueblo ecuatoriano y al mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliada al desarrollo de Manaví y Patria. En este es su programa Contigo Siempre, edición 270, es decir, 270 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas, de una permanente accionar y de trabajo legislativo. Agradecemos como siempre a la red de medios aliada al desarrollo de Manaví y la Patria, a Contigo Siempre, www.contigosiempreradio.com, Radio La Voz de Manta, Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur, Injipijapa, Rafael Falconí, Radio FB, La Elegante Bahía, Fernando Vega, Radio Huancavilca, Guayaquil, el economista Clever Chica, Radio Marejá de Manta, Don Tulio Muñoz, Radio Sede Café de Injipijapa, César Delgado, Radio Ovación de Machala, con lo cual cubrimos gran parte del territorio de la provincia del Oro, la provincia del Cañar, parte de la provincia de Azuay y parte también de la provincia de Loja. Radio Rumba Manavita, Wilson Ortega, con Radio Rumba cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, a José Luis Chica, www.Minano TV, Andrés Can. Y recordemos que este programa se transmite en vivo en directo por Televisión Manavita y se retransmite de 6 a 7 de la noche los días domingos. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @Berman eres tú, y en Facebook, @Carlos Berman Reina. Así es, este programa, como los programas anteriores, lo hemos venido llevando respetando ese decreto de sección, quedarnos en casa, lo hemos llevado de forma virtual y como siempre nosotros defendiendo el trabajo legislativo. Hoy más que nunca empezamos ya la cuarta semana consecutiva de un trabajo legislativo donde han estado accionando todas las comisiones, hemos llevado al Pleno de la Asamblea, hemos aprobado 2 leyes fundamentales para el desarrollo del país en forma virtual, es decir, el trabajo legislativo cada día se denota y se demuestra y por eso nosotros sí defendemos. El día de hoy nos acompañan inicialmente 2 de los 3 legisladores que han sido invitados. Nos acompaña el doctor Esteban Albornoz Vintimilla, él es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el ingeniero César Ron Herbas, él es asambleísta por la provincia del Guaya, él es miembro también de la Comisión de Desarrollo Económico y más tarde esperemos que se integre el sociólogo Pavel Muñoz López, asambleísta por la provincia del Pichincha. Vamos a tratar un tema fundamental. El Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, calificó 2 proyectos de ley en materia económica urgente que llegaron a la Asamblea Nacional. El uno, que tiene que ver con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, lo está tramitando y trabajando la Comisión de Desarrollo Económico, y qué mejor para informarle al país en esa permanente agenda territorial, en esa permanente rendición de cuentas, de poder tener un debate, de poder exponer punto de vista. Siempre hemos dicho, lo que buscamos es la unidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, como lo establece la norma constitucional, esta Constitución que es garantista de los derechos y que creo que hoy más que nunca se hace relevante estar en esa línea. Así que bienvenido, doctor Esteban Albornoz, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre. Muy buenos días, estimado Carlos, muy buenos días, estimado César. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio de diálogo y qué bueno que sea desde Manaví, una tierra tan querida. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes sistemas de comunicación, a varias provincias donde llega este programa, 270 programas. Qué importante y felicitaciones, Carlos, por mantener este medio de comunicación con la ciudadanía. Un saludo a las diferentes provincias, incluida parte de la provincia de la Azuay, que nos está escuchando y que nos está viendo. Sí, estamos trabajando en forma intensa en un proyecto fundamental para el país. Hemos trabajado ya 7 sesiones dedicadas a este proyecto en forma exclusiva, al proyecto de emergencia sanitaria.
hemos trabajado en forma intensa, muchas horas de trabajo todos los días. Hemos recibido, solo para iniciar tal vez con esta información, 91 observaciones por escrito, 91 observaciones por escrito. Nos han presentado 34 proyectos de ley, diferentes asambleístas, para que sean incorporados en este proyecto de ley. Y mire, hemos buscado escuchar a todos, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a las cámaras de la producción, a la pequeña industria, a las autoridades, a los ciudadanos. Y hemos conseguido ya escuchar 92 comparecencias, 92 comparecencias. Esto es, creo que, muy importante, porque la ley tenemos que construir con la gente. Solo escuchando a la gente podemos saber exactamente lo que están viviendo cada uno de los ciudadanos en este momento tan complejo y difícil de esta emergencia económica, pero sobre todo esta emergencia sanitaria, que también ya es una emergencia social. A las órdenes para conversar, pues, de los detalles de este proyecto de ley. Ingeniero César Ron, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre. Usted ya en ediciones anteriores hemos tenido el honor, la suerte que nos acompañe. Gracias por esa presencia para poder debatir, para decirle al país nuevamente y reiterarle: la Asamblea Nacional cumple su rol en defensa de la democracia, en defensa de los intereses del país. Gracias, Carlos. Buenos días. Un abrazo a la distancia para ti, para Esteban, que está en Cuenca, y para todos los ecuatorianos, y especialmente a los manavitas que nos escuchan esta mañana tan importante para el futuro del Ecuador. La situación social, la situación económica y la situación sanitaria del Ecuador es grave, es compleja, y por lo tanto, pues, la Comisión de Desarrollo Económico tiene sobre sus hombros el día de hoy la grave responsabilidad de sacar una ley justa, pero además de justa, una ley que sea efectiva, una ley que pueda resolver el problema de la falta de liquidez en este momento temporalmente para el Estado. Pero también tenemos que ser justos y tiene que haber una contrapartida para los que vamos a contribuir, para los ciudadanos y para las empresas. Porque yo les quiero recordar, he estado revisando cifras, las personas y las empresas solidarias como somos en este país, en el Ecuador, desde el terremoto de Manabí y Esmeraldas en el año 2016, 4 años atrás, hasta la presente fecha, hemos tenido la ley de solidaridad, la ley de simplificación, la subida del IVA y ahora este nuevo aporte solidario humanitario. En total, las empresas y las personas han contribuido o van a contribuir con más de 3.000 millones de dólares. Es decir, que en 4 años eso es lo que se le ha extraído o se le va a extraer a las personas y a las empresas. No es poca plata, es mucho dinero y por lo tanto pues tiene que haber una contrapartida de parte del Estado. No voy a hablar de medidas permanentes que tendrán que darse a futuro porque el país va a quedar sumamente golpeado y por lo tanto pues tenemos que a futuro achicar el tamaño del Estado, hacer que la economía baje en un 15, 20, 30% dependiendo de las circunstancias. No puede seguir pues un costo de la vida tan alto, habrá que bajar el nivel de precios de la economía en ese porcentaje también. Pero hoy hemos planteado, especialmente la bancada de las 6 y otros legisladores, porque aquí ha habido muchas comparecencias, como lo dice Esteban, de lo que se olvidó Esteban de contar es que llevamos reunidos desde el domingo pasado sin parar y yo no sé si ya son 60 o 70 horas de trabajo. Eso es lo que ha tenido la comisión para recibir a 90 comparecientes, 80 proyectos y todo lo demás. Así es que aquí se ha trabajado muy duro y se sigue trabajando por el Ecuador. Todo lo que quiero terminar la idea es de que si las empresas, por la necesidad del país, van a contribuir solidariamente hoy, el Estado le tiene que devolver un título de crédito para que las empresas y también las personas, ¿no?, puedan utilizar ese título fiscal para pagar impuestos a partir del próximo año. Si lo hacemos en 6 años, entonces 1/6 cada año para que sea fácil para el Estado devolver, para que las empresas tengan algún beneficio dentro de esta grave situación que tenemos en el Ecuador. Ya que han tocado el tema tanto Esteban como César, esta ley que tiene 38 artículos, 10 disposiciones generales, transitorias, es decir, hablamos de 48 articulados que tiene la ley. Creo que es importante. La Asamblea Nacional
tiene la obligación constitucional y política de cumplir su rol. Lo hemos dicho, los parlamentos del mundo es el escenario donde convergen todas las fuerzas políticas que representan un país. Por lo tanto, nosotros es nuestra obligación defender el derecho del ciudadano. Y si bien es cierto, esta ley, dentro de esos articulados, no vemos muchos beneficios, no vemos muchos incentivos para el sector productivo. Y creo que la mejor demostración es ese largo debate, esa comparecencia, como lo ha señalado Esteban, de casi 100 entre legisladores, de diferentes bancadas, cuerpos colegiados, colectivos ciudadanos. Eso significa que hay que buscar un punto de equilibrio que beneficie. En el campo nuestro, si nos permiten, nosotros también hemos presentado varias propuestas que tienen que ver con crear incentivos productivos. Hemos hablado, esto es un tema de vida, esta es la salud que hay que precautelar a todos los ecuatorianos. También tenemos que buscar cómo reactivamos la economía, porque ya llevamos exactamente alrededor de más de 40 días que nos han pedido de una manera legal, constitucional, como es el estado de excepción, y los ecuatorianos en gran medida lo hemos cumplido. Pero si bien es cierto la salud es primordial, tampoco podemos desvincularnos del tema económico, porque es parte de la razón, y la gente ya empieza a desesperarse, la gente sale, especialmente, como siempre le hemos dicho, dentro del mapa laboral. De esos 10 ecuatorianos, 6 no tienen trabajo formal. 6 son emprendedores o están en el campo del micro, el pequeño o el vendedor informal. De esa gente que vive del día a día es el que nos preocupa mayor. Y no es que no nos preocupa el sector formal o el sector productivo, el sector... pero de todas maneras ellos, por su capacidad mismo, por su estructura financiera, por su liquidez, de alguna manera pueden ellos solventar en mayor número, por su estructura, por su patrimonio, pero ese ciudadano que vive el día es el que nos preocupa. Y por eso es importante empezar a mirar varias propuestas que hemos hecho. No sé si Esteban o César, en esa dinámica, podríamos empezar este conversatorio en algún otro artículo. Nosotros también tenemos varias propuestas, pero en el campo mismo del debate queremos escuchar a cada uno de ustedes. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, ya lo dijo César con total claridad. Si vamos a dar una contribución, tiene que haber compensaciones. Y en la tarde de ayer, justamente estábamos trabajando en el tema de las compensaciones. ¿No es cierto? También lo dijo César, el Estado ecuatoriano no tiene liquidez. Tiene un problema de liquidez. Las empresas del sector productivo, los artesanos, la economía popular y solidaria tienen este rato un problema de liquidez. El ciudadano tiene un problema de liquidez. Y tú, Carlos, lo decías con total claridad. Aquellos ciudadanos que no tienen un trabajo formal, que están en la informalidad en el Ecuador, es muchísimo. Para esta gente tenemos que ser solidarios. Y solo así se podría justificar, ¿no es cierto?, una contribución que den los trabajadores, los 3 millones de trabajadores que sí tienen al menos, ¿no es cierto?, un sueldo y reciben mensualmente. Esa sería la idea, pero tiene que haber las compensaciones. Hemos hablado que si existen contribuciones, estas tengan a lo mejor de un título ejecutivo que pueda negociarse posteriormente o puede servir de un crédito tributario, pero tiene que haber esa compensación. Pero también tiene que haber beneficios para el sector productivo, por ejemplo. Tiene que establecerse créditos a muy baja tasa de intereses y en algunos casos inclusive créditos no reembolsables, por ejemplo, para la microempresa, fundamental para que no despidan a la gente. Ese es un tema importante, compensaciones. En eso estamos trabajando y habíamos propuesto el día de ayer inclusive una reducción de la tarifa eléctrica para el sector productivo, para los ciudadanos. Creo que es el momento de buscar ese tipo de medidas justamente frente a la situación. Tiene que arrancar la economía de alguna manera. Si no hacemos esto, si no solucionamos este momento el problema de liquidez que tiene el Estado ecuatoriano, ¿para qué? Para justamente atender a esa gente que no tiene un solo centavo para comer. Se necesitan esos recursos, se necesitan recursos para el sistema de salud ahora, este momento. Y claro, ahí entra la solidaridad de los ecuatorianos. Estamos trabajando en forma muy intensa en el tema de las compensaciones. Y de aquí vienen temas importantes. El tema de la reprogramación de pagos.
los ciudadanos que en este momento se ven obligados a pagar créditos hipotecarios, créditos en la banca pública, en la banca privada, pagar las tarjetas de crédito, pagar por los servicios públicos, se tiene que reprogramar. Y eso ya está incluido, este ha sido un gran consenso. En la Comisión de Desarrollo Económico hay mucho consenso, que eso es un tema interesante, y eso muestra que en esa mesa estamos trabajando por el Ecuador, por el país, estamos puestos esa camiseta. De igual cosa, estamos hablando con el tema de las pensiones y matrículas para en el sistema educativo, estamos hablando sobre el tema del diferimiento en el pago de arriendos. Obviamente habrá excepciones porque hay gente, sobre todo vulnerable, que vive de un arriendo. Es decir, el trabajo que hemos establecido y la lógica que hemos establecido es sí, hay que hacer contribuciones, primero golpeando o buscando el menor impacto a los que menos ganan, en una tabla progresiva. El Ejecutivo planteó aquellos trabajadores que ganan sobre los $500. Nosotros creemos que no puede ser a partir de los $500 definitivamente. Ahí hay un valor de una canasta básica que está alrededor de los $700. Tendría que ser al menos sobre los $700. No puede ser, ¿no es cierto?, a partir de los $500. De eso también ya comienza a haber consensos al interior de la comisión. Vamos a darle un proyecto a la gente pensando justamente en esas compensaciones. Ya suelto una de esas que podría ser el tema de, coincidiendo con el César, ¿no es cierto?, se contribuye, y el tema de un crédito tributario o un bono que pueda ser negociable ya en el futuro. Me parece muy bien lo que plantea César, que podría ser ese crédito tributario en 6 años, pues dividiendo para 6 años, así también el Estado pues no se ve afectado en forma muy fuerte. César. Sí, Esteban ha sido muy claro. Lo que quiero yo complementar a su pronunciamiento es que la Comisión de Desarrollo Económico va a presentarle a la Asamblea Nacional y al país un proyecto de solidaridad humanitaria ante la crisis. Tengan ecuatorianos la plena certeza de que de la Comisión de Desarrollo Económico va a salir un proyecto mejorado, un proyecto constitucional y legal, porque déjenme comentarles también que la Asamblea Económica de parte del Ejecutivo adolece lamentablemente de estos dos temas. Es inconstitucional e es ilegal en los dos temas principales que está tocando Esteban Albornoz, y que tiene que ver el uno con la contribución del 5% a las utilidades del año 2018. La ley nunca puede ser retroactiva. La Constitución y la ley no lo permite. El 2018 las empresas ya contribuyeron, ya pagaron sus impuestos, ya hicieron aumentos de capital, ya se gastó la plata o se repartió la plata. Por lo tanto, pues no puede haber esta retroactividad. Y déjenme decirles algo más. En el 2018, si es que pasaría la ley como está planteada, entonces se tendría que tributar 3 veces. El impuesto a la renta que ya se pagó en el 2018, la contribución proporcional al problema de Esmeraldas y Manaví, y ahora pues la ley de solidaridad. Así es que esto no tiene presentación. Así es que nosotros vamos a hacer algo que sea constitucional y legal. Es que si hay acuerdos, y Esteban lo ha dicho, y esto es muy importante, en que hay acuerdos en toda la parte que tiene que ver con reestructuraciones y diferimientos de pago. Estamos parados desde el mes de marzo, abril y parte de mayo. Entonces, muy bien, su alquiler lo difiere, ¿cierto? De estos 90 días lo difiere para el año, pagando un 20%, porque hay personas que viven de los alquileres, hay personas de la tercera edad que viven de los alquileres, entonces algo tendrán que recibir. Igual las pensiones de los colegios, que se está hablando incluso de una reducción de un 20% dentro de la comisión. Hay una tabla presentada por la Comisión de Educación que va hasta valores mayores, en eso estamos analizando. Los pagos a los aportes a la seguridad social, la reestructuración de deudas con los bancos. Es decir, tenemos que dar facilidades para que la gente salga. Y lo otro que es firme y va a salir de la Comisión de Desarrollo Económico. Se planteó ayer en la discusión de la mesa que al quintil más bajo de la población, al que recibe el bono de desarrollo, a los más pobres del Ecuador, en este periodo no se le cobre la luz, se le exonere del pago de la luz.
Yo no puedo establecer si eso va hasta tarifas de $7, $10 o $15, pero por ahí más o menos. Es decir, que todas las familias ecuatorianas dentro de esta paralización, que están en el quintil más bajo de la población, que reciben el bono de desarrollo humano, no paguen en la cuenta de la luz. Esto podrá ser poco, pero realmente extraerle a ese sector $7 o $15 en la situación de que no ha trabajado, porque el Ecuador lamentablemente, pues 6 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo, y todo lo que se recaude tiene que ir a salud y a ese sector de la población que necesita ayuda. Allá tienen que ir los recursos. Y por otro lado, el gobierno nacional tiene que traer los recursos que ha ofrecido de los multilaterales de crédito, del Banco Mundial, del BID, del Banco de Desarrollo, del FLAR, etcétera, ¿no? Y de otros organismos multilaterales que funcionan de estos, que son apéndices de estos multilaterales, créditos que van a venir al Ecuador al 1%, al 2%, que va a permitir a través de la banca privada y de la banca de desarrollo, de la Corporación Financiera Nacional, poder otorgar líneas de crédito para trabajo, para capital de trabajo a las empresas ecuatorianas, ¿no? Al 5%, porque si usted recibe a la tasa LIBOR o al 2% el interés de los organismos estos, usted puede prestar perfectamente al 5%. Entonces, de esa manera se puede también inyectar recursos en la economía para salir adelante. Y la otra buena noticia, que es lo que dijo Esteban, la Comisión va a pedir en la ley una rebaja de la tarifa eléctrica a todos los ecuatorianos, a las industrias, al comercio, al pequeño negocio, porque es importante que empecemos a bajar el costo país y ayudarle a la gente directamente, porque en esta crisis todos tenemos que ayudarnos para salir adelante. Totalmente de acuerdo, y en función de eso, Esteban, César, y aspiramos que ya se integre en los próximos minutos el legislador Pavel Muñoz. Decía, por eso nosotros en esa dinámica de la Asamblea hemos presentado varios proyectos de beneficio al ciudadano y desde luego de beneficio al sector productivo. Vamos al beneficio del sector ciudadano, como se lo ha explicado aquí. Nosotros estamos planteando, que también veo que hay varias propuestas en el tema del desahucio en materia de inquilinato. Está establecido para el sector vivienda, pero nosotros lo estamos planteando para ampliarlo también al sector comercial, porque el sector comercial también está golpeado en el tema. Por eso hemos planteado nosotros el sector comercial y está presentado de manera formal en la Comisión de Desarrollo Económico, y también en nuestra intervención que lo hicimos esta semana estamos planteando para ampliar esa cobertura. Es más, durante los meses de marzo a junio no se debe cobrar el IVA en el canon de arrendamiento de lo que significa el sector comercial, porque recordemos que vivienda es cero tarifa, pero en cambio el sector, cuando se trata del sector comercial, sí paga el IVA. Por lo tanto, en ese lapso estamos nosotros expresando que no se facture el IVA, como una forma también de mediar y de mejorar y darle liquidez al sector. Y de igual manera también con lo que respecta a el tema general. Bueno, otro tema que es muy importante es lo que acaban de decir ustedes. Nosotros más de una vez hemos presentado el proyecto de incentivo al sector productivo, que es una franja horaria en el consumo de la energía eléctrica. El Ecuador, Esteban lo sabe a saciedad, César lo conoce por también estar en el sector productivo, Esteban porque dirigió ese sector con mucha eficiencia. El Ecuador, más del 90% genera energía hidroeléctrica. El Ecuador, entre las 10 de la noche y 8 de la mañana es cuando menos utiliza energía eléctrica. Estamos nosotros haciendo una propuesta, ¿cierto?, en beneficio de los sectores productivos. Hay que impulsar la actividad. Para el sector agrícola, la mejor hora para regar es en horas de la noche. Para el sector acuícola, para el sector camaronero, la mejor hora para bombear sus piscinas de camarón es en la noche. Y en todas las áreas podemos mejorar y promediar entre el costo del día de la energía al costo de la noche para que el sector industrial se reactive.
Nosotros tenemos dos principales competidores que son Colombia y Perú. Ellos tienen moneda propia. Colombia ha devaluado su moneda en un 80%, Perú alrededor del 35-40%. Nosotros no somos tan competitivos en esa dinámica. Por lo tanto, estamos planteando un incentivo, una reducción de la tarifa del 75% entre las 10 de la noche y 8 de la mañana para impulsar las actividades productivas, para darle, y adicionalmente para crear una nueva franja de trabajo. O el Ministerio de Trabajo que estamos incorporando, que también tiene que ellos mediar en este tema, es que o se crea una nueva franja de trabajo, como lo decía, o el famoso part-time. El mismo trabajador tiene un ingreso adicional porque trabaja en esas horas adicionales y que le permite un mayor mecanismo y un mayor mejoramiento de sus condiciones de vida. Y también hemos planteado los servicios básicos. Hemos sido cumplidor de quedarnos en casa, ¿cierto? Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, paguemos en términos generales el mismo valor que pagamos en el año 2019. ¿Por qué lo hacemos? Porque es natural que hay un mayor consumo de energía eléctrica porque hoy día todos nos quedamos en casa, hacemos el trabajo desde casa. Nuestros hijos en la región sierra están estudiando desde la casa. En la costa, el clima mismo contribuye a utilizar el ventilador, el aire acondicionado. Hay mayor consumo de internet, de telefonía. Por lo tanto, estamos planteando que el mismo valor que se pagó en marzo, abril, mayo y junio del 2019 se paga en este 2020. Adicionalmente, me parece excelente la propuesta para aquellos sectores que tengan necesariamente que pagar un costo mínimo, no se les cobre como una forma también de paliar la economía. Ese segmento que hemos hablado 1.000.000 de veces, que no tiene los ingresos, que ya va por 2 meses que no trabaja y no sabemos cuánto tiempo más. Por lo tanto, creo que es justicia de poder ayudar. Esos son temas ciudadanos que permite de alguna manera reactivar también la economía del país. Y estamos hablando en materia, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que buscar, si en un momento dado hay que contribuir, deben ser las personas que tengan ingresos superiores a una corrida financiera, que hay que ver a la final, entre 700 y 1.200, 1.500 es una franja muy pequeña. ¿Qué no significa? Podemos hacerlo progresivamente a partir de 1.200, 1.300, 1.500. Lo que estoy de acuerdo es que fue también una propuesta, la he escuchado, y debemos que ser muy honestos, de la asambleísta Vilma Andrade, que se puede crear un bono y que todos coincidimos. Un bono que puede ser pagaderos en 5 años. Mire, hoy día el aporte que hacemos nosotros, el fondo a través del Seguro Social, durante los 3 primeros años no lo podemos retirar, el fondo de reserva. A partir del 3er año ya podemos retirar ese fondo de reserva. De igual manera también que tengan ellos un porcentaje mínimo y que se pueda realmente a partir del 4º, 5º año recién a poder recibir y utilizarlo, que puede ser un canje con la misma pago del impuesto a la renta, con pagos al mismo Estado ecuatoriano, de tal manera que la gente sepa que va a ser una contribución, pero sabiendo que en un momento dado lo puede recibir. Hay unos temas adicionales que lo vamos a seguir tocando, que es que tienen que ver con el crédito, lo hemos dicho también el crédito. Nosotros hemos hecho propuestas viables. Hemos planteado que mediante ley la Junta de Política y Monetaria y Financiera del país puede determinar. Hemos hablado y nos han dicho el ministro de Finanzas que van a llegar 2.000, ahora hablan de 3.000. Anoche escuchamos al presidente que tiene mucho más, miles de millones de dólares. Bueno, esos recursos, el Estado ecuatoriano tiene que canalizarlo para la reactivación económica, especialmente del micro y pequeño sector productivo, el emprendedor, para poder reactivar. Y como son recursos otorgados por el Estado, hay que inyectar a la banca pública. Hemos escuchado a la banca privada, no tenemos nada con la banca privada, que ellos no pueden bajar sustancialmente los créditos, las tasas de interés, porque han captado recursos a un interés muy alto y han dicho de cada $10 que ellos prestan, 8 provienen de sus mismos clientes. Por lo tanto, ese sacrificio que
Estamos de acuerdo que no lo pueden hacer ellos, a pesar que han ganado ingentes cantidades de recursos en los 3 últimos años, más de 1.500 millones de dólares. Creo que la banca pública se lo puede inyectar, se la puede mejorar para que hayan créditos máximo de 1 dígito para reactivar la economía del país. Esteban, esa propuesta nuestra, esperemos que haya el apoyo, hay que mejorarla, pero sobre todas las cosas lo hemos hecho buscando reactivar, buscando incentivos productivos al sector ciudadano y al sector empresarial del país. Esteban. Carlos, entiendo que tengo la palabra. Bien, efectivamente, Carlos ha presentado un proyecto muy bien concebido. Estuvo justamente ayer en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo explicando con detalle la propuesta de sus observaciones a este proyecto de ley. Como un primer tema, pues, Carlos, ya ha sido acogido tu propuesta, la suspensión temporal del desahucio, también lo vamos a incluir al sector comercial. Sí, eso ya fue consenso el día de ayer. Mariano Zambrano también, que es de Manaví, pues propuso ese tema y hubo consenso en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Sí, ya es un primer tema, pues, que mejora definitivamente el tema de la ley. En el campo eléctrico, tú eres un experto y conocedor de cómo funciona el sistema, sobre todo de facturación. Y miren, aquí César ya lo denunció el día miércoles anterior. Empresas cerradas no están trabajando, les comienzan a llegar planillas altísimas por ese cargo que normalmente existe, que es correcto inclusive, pero en este momento no puede activarse ese cargo, que es el cargo de potencia. Fábricas cerradas y tienen que pagar valores altísimos en planillas. No tienen trabajo, no hay producción, pero se tiene que pagar por la planilla eléctrica. Entonces nosotros ya hemos planteado al Ministerio de Energía directamente, pues, que se corrijan estos temas. Ya la Agencia de Regulación y Control, que es la que dicta el tema tarifario, pues ha sacado una resolución muy tibia frente a este tema. Yo creo que el sector eléctrico tiene que reaccionar con más fuerza frente a los problemas que están viviendo los ciudadanos. Ya se lo hizo en su momento cuando hubo justamente el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Se activó por temas menores, me refiero a un problema en el Carchi, se eliminó ese cargo de potencia de forma inmediata, hay que reaccionar de forma inmediata, y yo veo que en el sector eléctrico no están reaccionando de forma inmediata, implementando las medidas que ustedes proponen. Carlos propone un tema de usar bien los recursos que tenemos, la infraestructura eléctrica que tenemos. En la noche la demanda baja, pues hay el valle que se conoce en la curva de demanda, y tenemos que incentivar para que se use justamente la energía en ese momento, dando incentivos económicos. ¿Cómo es el incentivo económico? Es a través de la tarifa eléctrica. De hecho, como Carlos lo plantea muy bien, tiene que haber también una compensación laboral, digamos, o alguna reforma en el tema de nuevas jornadas, en fin. Pero eso se tiene que implementar de forma inmediata. Vamos a insistir en el tema eléctrico, creo que es fundamental. César hace un planteamiento, pues, que aquellos que consumen, que es fácil además en el sector eléctrico, aquellos que consumen por debajo de un cierto valor de kilovatios, se podría ya inclusive exonerar durante estos meses de excepción y buscar, ¿no es cierto?, justamente revisar esas tarifas eléctricas para todos los ciudadanos, para el sector productivo. Eso es importante. Y finalizo con esta idea. Miren, si le vemos al Ecuador como un todo y desde el punto de vista económico, estas contribuciones que son necesarias para solucionar de forma inmediata el tema de salud, el tema de alimentación de los ecuatorianos, lo que hace es pasar el dinero de un bolsillo a otro bolsillo, viéndolo al Ecuador como un todo. Y yo estoy convencido que es necesario y tenemos que ser solidarios los que tenemos un sueldo normalmente con aquella gente que no tiene absolutamente nada a este momento. Sí, pero ahí está el tema que César también lo planteaba. Tiene que venir recursos frescos para mejorar la liquidez del país. Y ahí el trabajo que tienen que hacer las autoridades económicas, el presidente de la República, es conseguir recursos para inyectar a la economía. En estos momentos, como en esta crisis compleja, si no se inyectan recursos a la economía ecuatoriana, entraremos en un proceso profundo de recesión, sí, que va a ser extremadamente grave. Ustedes entenderán que el proceso de recesión es pérdida de empleo y otras cosas muy complejas que mejor ese pronóstico no vale en este momento comentar, pero sí tenemos que llamar la atención para que se tomen las medidas adecuadas. Inyección de recursos frescos. Hasta aquí, Carlos. César, tu apreciación para después darle a Pavel Muñoz, que ya se integró también a este conversatorio. Saludo a Pavel, parece que se ha ido a la discoteca anoche. Sí, recién llega.
Un saludo a la distancia a todos. Sí, efectivamente, Carlos, mira, estamos tocando temas profundos que se necesitan hacer, porque el Ecuador no va a salir de esta crisis gratis, nos va a costar a todos. Y entonces tendremos que hacer reformas a muchas normas legales. Vamos a tener que trabajar aquí sábados y domingos, o por lo menos ya para hablar de formalidad, por lo menos vamos a tener que regresar como era antiguamente, a trabajar medio sábado. Porque esto lo vamos a resolver trabajando, produciendo, siendo creativos, haciendo este turno nocturno de trabajo que podría ser otro turno que implementan las industrias para dar trabajo a la gente, y que empatando el turno de la noche con el turno de la mañana se puede promediar una mejor tarifa, un mejor costo de producción que permita a las empresas ser competitivas y salir adelante. Y lo más importante, dar trabajo a la gente. Ese tiene que ser un objetivo principal en el Ecuador. Vamos a tener que suspender todos los feriados. Todos los feriados. Aquí tienen que haber 2 feriados nacionales, el 24 de mayo y el 10 de agosto. Y las provincias, pues, que tienen su día clásico de independencia, en fin, ese día es en cada provincia. Y nada más, y los ecuatorianos, créanlo, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que hacer reformas importantes que vayan en esta dirección. El mundo cambió, y si no nos sintonizamos con lo que está pasando en el mundo, entonces realmente nos vamos a quedar del mundo. Yo soy uno de los firmantes de ese proyecto de Carlos Berman, de rebajar la tarifa eléctrica y de buscar una tarifa especial nocturna para que las industrias puedan trabajar a un bajo costo de energía eléctrica, porque claro, ahí está la energía, después de las 10 de la noche todo el mundo se va a dormir y entonces hay energía disponible para que pueda trabajar la industria de forma barata, a bajo costo. Esas cosas son las que tenemos que hacer, esas son las cosas que se están hablando en la comisión, estas son las cosas que se van a implementar y que se tienen que implementar. En materia eléctrica, el Ecuador tiene mucha energía eléctrica, el Ecuador vende energía eléctrica, y entonces, ¿por qué no favorecerle a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra industria, a nuestros negocios, a nuestros comercios, al pequeño productor, al artesano, al del taller? ¿Por qué no favorecerles? Yo en esta crisis, insisto, al quintil más bajo, porque no es lo mismo que se paga en la sierra que lo que se paga en la costa. En la sierra se paga menos porque no hay que usar aire acondicionado ni ventilador, ahora que estamos en esta época de calor terrible, 34 grados a la sombra. Entonces, hay una tarifa de costa, hay una tarifa de sierra, la que corresponda para los 3 de hay que exonerarle del pago a nuestra. Yo había planteado en la Asamblea Nacional, cuando empezó la Asamblea Nacional, lamentablemente no fue acogido, que ese quintil más bajo de la población no pague, no se le cobre la luz, con un mecanismo de ayuda, de subsidio poblacional, a la vez, directo. No se aprobó, no importa, ahora es la oportunidad de hacerlo, porque de estas cosas son las que estamos hablando. Creo que la comisión va a salir un proyecto estructurado, bueno. El tema de las tasas de interés que se está tocando, yo he planteado que se reduzca la tasa pasiva por en 20%, la tasa pasiva. Algunos hablan de reducir un poco más, 2 puntos. Creo que se puede hacer algo respecto a la tasa pasiva y la tasa activa, que es la que norma ese parámetro de captación de recursos y de crédito para que baje pues ese crédito formal, ¿no? Porque luego entrar en el tema de las tasas de interés en el Ecuador es un tema complejo, porque no solo es las instituciones financieras bancarias, hay muchas cooperativas, ¿no es cierto?, que tienen otro nivel de tasas de interés y que ese fondeo que ellos tienen, que es más alto, hay que tener mucho cuidado porque no podemos generar nosotros de ninguna manera inestabilidad y desconfianza en el sector bancario en el Ecuador, en términos generales, bancario y cooperativo, porque el cooperativo funciona, ¿no?, y la economía popular y solidaria tienen otro funcionamiento. Pero sí creo que en la formalidad la Junta Monetaria puede perfectamente ajustar la tasa pasiva y la tasa activa, ya será una señal importantísima de empezar a poner orden dentro de esta situación que tenemos en el país. Pero la comisión va a sacar un proyecto mejorado, constitucional y legal, y va a presentar una alternativa al Ecuador en los próximos días. Le damos la bienvenida al doctor Pavel Muñoz. Pavel, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre, edición 270. Carlos, muchísimas gracias a ti, como siempre, un gusto poder acompañarte.
un saludo para César, un saludo para Esteban. Ya me hubiera gustado que el desvelo sea, digamos, por haberme distraído un poco. Nada que ver, eso sí, varios desvelos en la noche, buscando alternativas para el país. Así que ayer terminé de hacer muy tarde comentarios sobre la ley de finanzas públicas, Carlos, que no hemos comentado de eso. Les pido disculpas, le había dicho a Carlos que tenía un compromiso previo, por eso me integro ahora. Sin ánimo de desfasar, y entiendo que no lo haré, quiero decir tres ideas iniciales, Carlos. El primero, yo pensé que el gobierno se iba a reivindicar con la ley que ha enviado para atender la emergencia. ¿Por qué digo reivindicar? Porque hay que reconocer que lo han hecho absolutamente mal, absolutamente mal. Mi abrazo solidario, dicho sea de paso, para Manabí. Manabí veo que ya ha superado en casos a la provincia de Pichincha. Y esto es lamentable porque lastimosamente los registros oficiales en este momento, perdón que lo diga así de fuerte, pero no sirven para nada. Porque al no mantener, digamos, un cuidado sobre los datos, ya no sabemos cuándo fue realmente un pico, cómo se fue contagiando la gente, dónde se generaron, digamos, mayores niveles de contagio, y eso es lamentable. El proyecto de ley no es una reivindicación del gobierno para los ciudadanos. El proyecto de ley, desde mi punto de vista, tiene que ser metodológicamente visto de la siguiente forma. Hay que quitar todo lo que no sirve, que es bastante, creo yo. Hay que rescatar algunas cosas que podrían rescatarse, lastimosamente no son muchas, pero hay que agregarle muchísimo. Y yo ahí coincido con los colegas, digamos, yo he manifestado también enfáticamente lo siguiente. Al país le vamos a dar una ley, claramente que le vamos a dar una ley, pero le vamos a dar una buena ley. Y eso significa que no le vamos a dar la ley del Ejecutivo, porque me parece que, sobre todo yo diría que hay dos grandes marcas en esa ley. Uno, un agotamiento de ideas nuevas, y dos, digamos, muchas cosas se le quedaron en el tintero al Ejecutivo en esa ley. Y creo que nosotros, si en algo podemos colaborar, es refrescando las ideas y sumando contenidos a esa ley. Segundo gran elemento, Carlos, es que, y voy a topar en este segundo elemento para no volver a hablar de ello, a la ley de finanzas públicas. Recordemos que el presidente de la República ha enviado dos leyes. Me parece que eso es un error, porque en este momento los 137 asambleístas debemos estar concentrados en una sola ley, la que es emergente para atender el COVID-19. Y la otra ley, la de finanzas populares, la de finanzas públicas, reconoce el ministro de Economía, es una ley más bien que surge de del producto, digamos, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que recordarle que el gobierno cometió un serio error y no permitió que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se discuta en la Asamblea Nacional como era constitucionalmente debido. ¿Por qué digo que es un grave error político, además de ser una violación flagrante de la Constitución? Porque eso le hubiera podido al Ejecutivo decir, a ver, la Asamblea Nacional, evidentemente con las diferencias de todos, sí está de acuerdo en estos 4 temas, no está de acuerdo en estos 3 temas. Y hubiera podido fortalecer los temas en los que sí había acuerdo legislativo y los que no los dejaba para otro momento. Y creo que esta ley es clarísimamente inconveniente, Carlos. Claramente inconveniente porque, digamos, voy a decir con una frase, con una idea. Hace un conjunto de reformas absolutamente restrictivas, pero de manera muy viva, entre comillas, esas reformas restrictivas no son para este gobierno, sino para quien venga en el año 2022. Y no me parece democrático, Carlos. ¿Hay alguna alternativa? Ahí sí la podemos conversar. Y yo creo que tiene que ver con que cada gobierno que gane las elecciones apruebe su plan nacional de desarrollo y el plan nacional de desarrollo tenga un acápite que sea la consistencia macrofiscal. Eso le va a dar, digamos, posibilidad de organizar sus finanzas en el resto del año. Y finalmente, respecto a la ley que ya estaban conversando los colegas, yo creo que primero debe estar en el marco de un programa más grande. Nosotros el día de ayer hemos lanzado un comunicado donde hacemos un plan de programa para enfrentar la crisis de 7 puntos. Segundo, debe partir del diagnóstico adecuado, y creo que los colegas iban por ese sentido. No necesariamente estamos de acuerdo en la solución, pero sí estamos claramente de acuerdo en el diagnóstico, me parece. Y este es un momento de falta de liquidez, no es un momento recaudatorio, es un momento de inyectar liquidez en la economía. Mañana pasado sí podrá venir un momento recaudatorio,
Porque en cambio, si hoy no inyectamos liquidez, Carlos, el problema es que mañana no va a tener quien pueda recaudar, ¿sí? Porque el detenimiento de la economía puede ser muy grande. Y para cerrar, en este sentido, por seguir conversando, si es que es un momento de liquidez, yo creo que, número uno, hay que mantener la liquidez en el Estado. Eso supone que deuda externa deberá, digamos, prorrogarse temporalmente su pago, deberá además incrementarse llegada de dólares. Y creo, tú tuviste el acierto, Carlos, de presentar una moción en la Asamblea Nacional que fue aprobada. Se necesita un sobregiro del Banco Central en este momento de manera urgente. Segundo, debemos mantener la liquidez en las empresas. No todos van a poder colaborar. Creo que hay que focalizar las poquísimas empresas que sí van a poder colaborar, no son muchas, pero ahí es donde debemos tener algo de elemento recaudatorio. Y tercero, mantener la liquidez en los bolsillos de las personas, y eso significa moratorias de servicios públicos, moratorias de créditos con la banca, moratorias de créditos con el BIES, disminuciones en pensiones, digamos, estudiantiles, y otro paquete que ventajosamente ya se está discutiendo en la Comisión de Desarrollo Económico, Carlos. Así es, debo ser honesto, tanto Esteban como César, ellos tienen a las 9 de la mañana sesión de la Comisión de Desarrollo Económico y ellos anunciaron que antes de las 9 tenían que retirarse porque tienen que cumplir la formalidad en la convocatoria y ya empezar el trabajo legislativo. Antes que se retiren los dos compañeros legisladores, yo quiero decir algo que se me quedó. Primero, nosotros, y lo hablo de esta manera individual como asambleísta manavita, nosotros le enviamos desde hace más de 8 días un documento al presidente de la República, al vicepresidente de la República, al ministro de Salud, a quien está hoy día de presidente COE, y manifestando y denunciando que con las pocas pruebas que se habían hecho en Manabí del COVID, porcentualmente Manabí era la provincia de mayor riesgo en el Ecuador. Y estamos enviando nuevamente con el último informe que nos dieron, ratificando en esa denuncia nuestra preocupación. Y ese afán siempre de buscar la unidad, hemos firmado la gran mayoría de legisladores manavitas, y aprovecho la oportunidad para denunciar al país. No puede ser Manabí, siendo la tercera provincia en población, el número de pruebas es inferior al porcentaje que le corresponde. Y a pesar de eso, ya refleja el último informe Manabí con el segundo promedio a nivel nacional. Vamos a exigir que se cumpla, que se dé mayor apertura, mayor compromiso a esta provincia, que indudablemente sus actividades productivas también llegan a un momento dado a poder colapsar, y como ya lo estamos demostrando. Segundo, en esta parte sí, para los dos compañeros que son miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, y a Pavel para también pedir el apoyo. Uno de los sectores más golpeados en este momento es el sector turismo. Turismo. Creo yo que no hay la menor duda y va a seguir golpeado este año y no sabemos hasta cuándo. Estamos haciendo una propuesta que durante los años 2020, 2021 y 2022 se le permita que los gastos por concepto de turismo también puedan ser deducibles del impuesto a la renta como gastos personales, como una forma también de impulsar esta actividad. Recordemos que estos gastos antes no permitían ser deducibles, hoy día se lo está permitiendo, que en esa propuesta que hemos hecho durante los años, reitero, 2020, 2021 y 2022, en los gastos por concepto de turismo sean deducibles del impuesto a la renta, para reactivar de alguna manera este sector que ha generado y que sigue generando miles de plazas de empleo y trabajo, pero que va a ser hoy día indudablemente golpeado. Por lo tanto, creo que es importante, y adicionalmente también estamos proponiendo que por este año 2020 se libere del monto establecido en la deducción de los gastos del impuesto a la renta el tema de alimentación, que no tenga límite, porque indudablemente va a haber, ha habido y va a seguir habiendo un gasto adicional en materia de alimentos, porque hemos tenido que cambiar. Y concuerdo con lo que decía César, el mundo cambió. Hay que hablar un antes y un después del 2020. Y en esos dos temas también quisiera pedir el apoyo, indudablemente. Y un tema que creo que es fundamental. La pandemia y el golpe es para todo el mundo,
para todo el Ecuador entero. Y creo que es importante en ese afán mismo de solidario, de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos. Recordemos que en la Ley Orgánica de Fomento Productivo se exoneraba del pago de impuesto a la renta a las nuevas inversiones que se hacían en el Ecuador y se exceptuaban Quito y Guayaquil. Yo creo que es importante que se incorpore por este año 2020 que las nuevas inversiones en todo el territorio ecuatoriano, incluido Quito y Guayaquil, tengan esa exoneración, porque creo que es justo porque el golpe ha sido para todos. Así que esos temas quería comentarles, pedirles el apoyo, ojalá haya la suficiente conciencia, que creo como lo tienen todos los legisladores, para aprobar estos temas que benefician efectivamente al país. Concuerdo, del proyecto de ley que llegó al Ejecutivo vamos a sacar una gran ley con el aporte de todos los sectores que convergen en la Asamblea Nacional. Y fiel al compromiso de la palabra, sé que Esteban y César tienen que retirarse porque empiezan ellos la sesión. Le agradecemos y no será ni la primera, nos comprometemos para seguir debatiendo este proyecto de ley en las próximas ediciones nuestras. Gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias, excelente programa. Tomamos nota de las propuestas, como ya lo hicimos en función de la presentación que tú hiciste el día de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Muy buenos días, un abrazo grande para Manabí. Gracias, Carlos. Pavel, nos despedimos. Un abrazo grande para los ecuatorianos. Manabí, fuerza, que vamos a salir adelante. Y una observación. Para reactivar el trabajo a partir del 4 de mayo, todos vamos a tener que hacernos la prueba del COVID. Todos los que vamos a ingresar a una oficina pública, privada, empresa, fábrica, pequeño negocio, todos, para saber si no está contaminado o si está contaminado. Porque imagínense que lleguen 2, 3 con COVID a una fábrica de 1000 personas y el problema que podemos tener en el Ecuador. Así es que estos protocolos de bioseguridad espero que se implementen, se faciliten, estén perfectamente claros y definidos, porque lo que no puede ocurrir en este país, no puede ocurrir, es que abrimos el 4 de mayo parcialmente y se nos viene un rebrote del COVID-19 que sería fatal para el Ecuador. Un abrazo para todos, Pavel, Carlos, a los ecuatorianos, gracias por esta oportunidad. Gracias, César y Esteban. Pavel, creo que es importante seguir tocando estos temas como lo ha señalado Esteban y César. Y lo último que acaba de decir César es preocupante. Yo creo que todavía no están dadas las condiciones para poder reabrirse, aunque sea parcialmente, el 4 de enero. Hay que valorar. El Ecuador es el país de mayor contagio en Sudamérica y va a ser el primer país en reactivarse, empezar la reactivación o empezar ya de una manera progresiva el reinicio de las actividades. Yo creo que tenemos que hacer este tema con mucha mesura, con mucha responsabilidad. Y ponemos el ejemplo, perdónenme, de Manabí. Manabí, no nos equivocamos cuando alertamos hace más de 8 días al gobierno nacional de la incidencia que había en Manabí del COVID. A pesar del pocos números de pruebas, ya Manabí era la provincia con mayor porcentaje de números de fallecidos. Eso a nosotros nos preocupó. Y hoy día que vuelven a haber un mapa mayor de pruebas, vemos que Manabí sigue estando en esa misma curva ascendente. Lo ubica en segundo puesto, como usted también lo señalaba, y como nosotros nuevamente hemos requerido totalmente. Mire, yo creo que el tema salud, el tema sanidad es fundamental. Lo hemos venido diciendo, lo hemos venido trabajando, pero paralelamente también tenemos que preocuparnos del tema económico, del tema productivo, porque ya la gente está empezando a salir y hemos visto al inicio de esta misma semana, la gente cómo salió a buscar alimento, a buscar forma de tener algún ingreso económico para sustentar, porque hay que entender la metódica, hay que entender la necesidad de un padre. Un padre debe valorar entre me contagio en COVID o dejar morir a mis hijos por darle la alimentación, me la juego. Entonces, en ese sentido, pero no hay una reacción, y usted decía,
y valga la oportunidad, hemos dicho, aquí hay que dejar de dogmas, de doctrina, de ideología, aquí se trata de salvar vidas. Y por eso yo aplaudo la decisión de 104 legisladores cuando aprobaron esas propuestas que hicimos. Primero, pedir ayuda internacional. Y a renglón seguido, después de unos días, el presidente habló ya que hay un apoyo de varias organizaciones, que hay países que ya se han manifestado en ese tema. Y el segundo, que tiene que ver con un tema que está establecido en el Código Monetario y Financiero del país. Quien regula y gestiona la liquidez del Ecuador es el Banco Central. Y el Banco Central puede facilitarle un ejercicio financiero, que es un sobregiro. El ministro de Finanzas, como lo hemos dicho y como usted también le pudo establecer cuando él estuvo en su comparecencia, el 14 de abril cuando planteamos esa resolución y el 15 de abril cuando él estuvo presente en la Asamblea Nacional, eso que ya es reiterativo, ¿por qué no se transparentó? Llevamos más de un año pidiendo que se transparente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y le planteamos, ministro, esta es la posibilidad para salvar vidas. Si usted tiene la seguridad que van a llegar 2.000, ahora hablan de 3.000 y ahora hablan de más de 3.000 millones del país, se puede hacer este ejercicio financiero que es un sobregiro. El mejor cliente del Banco Central es el Ministerio de Finanzas porque los recursos llegan al Banco Central y el Banco Central lo primero que va a hacer es tomar, y quiero aprovechar también para evitar y para denunciar al país esa forma que se quiere trastocar diciendo que el fondo de liquidez se lo quiere tocar. No, el fondo de liquidez, que es la garantía de depósito que tenemos depositado en el Banco de Basilea, ese recurso es intocable. Eso está allá, eso es lo que garantiza los depósitos de los ecuatorianos. No estamos en nada tocando eso. Es un ejercicio, reitero, monetario que el Banco Central, como lo han hecho el resto del Banco Central, el mismo ministro de Finanzas habló que sí era factible, pero que eso no era muy usual, que van a buscar una forma como generar liquidez al país. Pablo. Gracias, Carlos. Me parece que efectivamente hay mucha, yo decía, hay mucha desgaste en las ideas de parte del equipo gubernamental. Y esto, Carlos, tiene que ser también enfrentado por el presidente de la República. Usted y yo somos seguidores del fútbol, nos gusta el fútbol y sabemos también que cuando, digamos, dentro de un equipo hay gente que se le acabó la iniciativa, está cansado, no rinde, se equivoca en los pases, no concreta, digamos, las jugadas, tienen que hacer un cambio, refrescar las líneas. Así, digamos, se evita perder el partido. En este caso, el gobierno me parece que claramente ya perdió el partido con los ecuatorianos. Los ecuatorianos vemos con mucho pesar el mal manejo de esta crisis, pero lo que tiene que evitar entonces en este momento es la goleada. Ya el partido lo perdieron, pero tienen que evitar la goleada. Y por lo tanto tienen que refrescar sus ideas, tienen que refrescar sus líneas, hacer cambios donde corresponda. Y creo que en materia económica bien le haría un refrescamiento al país. ¿Por qué? Porque lo que usted señala es cierto, Carlos. El Banco Central al final es banco, por eso se llama Banco Central, ¿sí? Y opera como un banco. ¿Qué pasa cuando un cliente, además de un buen cliente, ¿no es cierto?, como puede ser en este caso el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Finanzas, como usted bien lo dice, necesita un alivio financiero por un tiempo, de manera temporal? Puede recurrir al banco, puede pedirle un sobregiro y el banco se lo puede dar el sobregiro o no le puede dar. En este momento, dar los sobregiro de parte del Banco Central o la emisión de bonos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas es fundamental, Carlos. Ahí hay algunas herramientas, pero que apuntan a lo mismo. Lo que está detenida es la cadena de pagos. Yo no le pago a usted, usted no le paga a Juan, Juan no le paga a María, María no le paga a Pedro, ¿no es cierto? Y ahí se estanca la economía. En cambio, si es que yo le puedo pagar a usted y así continuamos la cadena de pago, la economía no se detiene. Y para eso el Banco Central debería operar inmediatamente. Yo creo que el gobierno tiene una expectativa de un paquete de financiamiento cercano a los 10.000 millones de dólares, insuficiente incluso para lo que necesita siendo tan grande, Carlos. Algunos hablan de que la necesidad de financiamiento va a estar entre los 12.000 millones de dólares como piso y los 18.000 millones de dólares como piso. Algunos hablan que la caída de la economía ecuatoriana va a estar entre el -6 como dato bajo y el -8 como un dato más grande.
En esas circunstancias, para que la caída no sea tan fuerte, para que actuar tarde no sea igual a no hacer nada, porque eso es lo que puede pasar. Si yo actúo tarde sería igual a no hacer nada. El Banco Central o el Ministerio de Finanzas, el Banco Central debería dar el sobregiro o el Ministerio de Finanzas debería emitir bonos en este momento. Esto un elemento central. Y lo segundo, Carlos, es que el mantenimiento de la liquidez nos lleva a dos formas para mantener la liquidez. Ya decía yo, ¿qué significa la liquidez? Y déjame ahí, perdón, Carlos, referirme a un proyecto de ley que yo presenté el 8 de abril, cuando el gobierno todavía no presentaba la iniciativa legal. ¿Sí? Tiene 20 iniciativas concretas, 20, digamos, cosas útiles para la gente, donde está moratoria en el pago de servicios públicos por 3 meses, donde está moratoria en el pago de servicios de créditos hipotecarios y quirografiarios con el BIES por 3 meses, donde está la moratoria de todo pago crediticio a las instituciones financieras privadas o cooperativas por 3 meses. Esto significa créditos productivos, créditos para MIPYME, significa las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Todo esto, Carlos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo no de que a los ecuatorianos nos regalen esos recursos, sino que nos, digamos, perdonen del pago por los 3 meses, pero lo que adeudamos después nos van cobrando en 12 cuotas iguales, Carlos, o pasamos esas 3 cuotas ahora, ¿no es cierto?, a 3 cuotas al final de un periodo crediticio. Estos elementos, ¿con qué sentido? Con el sentido de que la gente, sea 40, 50, 60 dólares en la costa, pues digamos por tarifa eléctrica puede ser incluso más alto, no pague, o sea, utilice eso nuevamente para seguir reactivando la economía o para que la economía siga activa, que la ruedita se siga moviendo, que no detenga su consumo, que pueda, digamos, seguir comprando alimentación, servicios básicos. Esto es fundamental. Y la otra forma, digamos, es mantener la liquidez en las empresas y en el Estado. Y para eso lo que hemos conversado, Carlos, de un ejercicio financiero, monetario, de parte del Banco Central es posible, está en el marco legal y, como bien decías, no supone topar las reservas con las que están respaldados los dólares de los depositantes, ¿no es cierto? Supone una nueva operación que debería ser de características, digamos, una especie de préstamo del Estado al Estado de manera temporal, hasta que se pueda seguir exportando e ingresen dólares, pueda subir un poco el precio del petróleo e ingresen dólares, o lleguen recursos de afuera, ingresen dólares y con eso se le paga nuevamente al Banco Central o al Estado. Es decir, un ejercicio que no lo quieren hacer por puro dogma. Perdóname, Carlos, con esto termino. Y presenté 2 elementos adicionales. Uno, que se pueda hacer esto, porque recordemos que es el gobierno el que decidió cortarse la mano, eliminando ese tema, y también recuperando dinero electrónico, Carlos, que fue otro error histórico del gobierno, Hoy están entregando 60 dólares. Yo creo que eso es totalmente insuficiente. Carlos, deberíamos pensar que a toda la población económicamente activa, está en nuestra propuesta, se le entregue entre 350 o 400 dólares a toda la PEA, Carlos. Escúchese bien. Alguien dirá, pero es mucha gente y es mucho más que 60 dólares, pero por supuesto, porque con 60 dólares no alcanza para vivir, digamos, los sectores que están en la población económicamente activa. Entonces, hay que por 3 meses, dar este salario básico vital, lo que se llama renta básica, que otros países ya lo están haciendo y debemos avanzar. Tal vez lo último, Carlos, en el agotamiento de ideas, una cosa que pueden hacer es regresar a ver y ver qué están haciendo otros países. Sí, Perú lo está haciendo, el Banco Central Europeo está haciendo, España está haciendo. Si se les acabaron las otras ideas, no hay que inventar el agua tibia. Vean lo que hacen otros países y busquemos implementarlo. Así es, totalmente de acuerdo. Y mire, hace un momento se me escapó de decirle a los compañeros legisladores, pero valga la oportunidad estando usted en este panel, Argentina acabó de realizar hace 2 o 3 semanas atrás, sacó un nuevo crédito al 50% de la tasa activa nominal que tienen hoy día las instituciones financieras argentinas. ¿Para qué? Para capital de trabajo, para que el empresario que le paga a sus trabajadores tenga esa línea de crédito, el 50% del valor de las tasas que hay en Argentina, para reactivar la economía, para seguir impulsando. Pero hay 2 temas que es importante. ¿Y por qué lo señalo?
y estoy de acuerdo con usted, y también nosotros hemos hecho varias propuestas. Los bancos anunciaron al país, nosotros también dentro de nuestros programas semanales lo tuvimos al presidente de la Asociación de Bancos Privados, el economista Julio José Prado, y él dijo que la banca había ofrecido refinanciar todas las deudas producto de créditos o tarjeta de crédito. La banca no lo está cumpliendo y lo hicimos por experiencia propia. Por lo tanto, es importante que mediante una ley esté establecido 30, 60 y 90 días, marzo, abril y mayo, para que la gente pueda hacer. Claro, en marzo ya todos los clientes nos debitaron ya lo que ellos tenían que haber debitado, no se respetó. Pero es raro que en cambio hay bancos ecuatorianos que tienen también bancos fuera del país y ahí sí automáticamente renovan los créditos o refinancian los créditos marzo, abril y mayo. Aquí tenemos que acercarnos nosotros a pedir la refinanciación del crédito cuando debería ser de una manera automática. Hablan de 8 millones de clientes que son del sistema financiero privado. Bueno, pues físicamente es imposible. Ellos debieron haber hecho automáticamente y de manera individual llamar a los clientes que ellos conocen, porque es el trato que tienen las personas, decir, a ver, usted está en posibilidades, pague. Pero hacerlo de una manera automática, y por eso vamos a apoyar esa propuesta de ley. Pero antes que se me vaya la idea, y aprovechamos para hacer una denuncia pública al país. Recordemos que hace unos pocos meses atrás el gobierno anunció que había la posibilidad de vender la empresa pública de telefonía, en otras palabras CNT, en 4.000 millones de dólares. Y también se anunció al país que las hidroeléctricas iban a buscar y había la posibilidad de buscar un operador que le iba a entregar 20.000 millones de dólares. Y decía que vamos a presentar la denuncia y esperemos también tener el apoyo de usted y de la bancada, es porque lo que se está buscando en este momento es prácticamente quebrar a CNT. Acabaron de retirarle 70 millones de dólares. Y tomando de referencia CNT en los últimos años, el año 2019 es el año que menos facturó y menos inversiones hicieron. ¿Con qué el objeto? Como nosotros le hemos dicho en varios programas anteriores, cuidado, quieren vender el patrimonio de los ecuatorianos, como decimos en frases populares, como dice el pueblo, con gallina con peste. Quieren vender a la empresa cuando esté prácticamente semi quebrada. Por lo tanto, esta es una denuncia que la hacemos público, que vamos a argumentar. Esperemos que bajen un poco el nivel. Tratemos estos dos proyectos económicos urgentes que el país necesita y indudablemente empezamos a tocar el tema. Por eso es importante seguir apuntando al tema del crédito y hay que hacer que la Junta de Política Monetaria y Financiera cumpla su rol. Mire, la banca ha dicho que ellos no pueden bajar las tasas de interés sustancialmente porque de cada 10 dólares que prestan, 8 provienen del sector, del sector de sus mismos clientes. Por lo tanto, es la oportunidad para inyectar recursos a la banca pública. No puede ser que a la banca pública se lo mire en los mismos parámetros, ¿cierto?, que a la banca privada, porque la banca pública su único rol es de servicio, de mejorar las condiciones, no tiene fines de lucro. Por eso tenemos que mejorar y estamos haciendo una propuesta nosotros, que las provisiones no pueden ser similares a la banca privada que a la banca pública, para que ellos puedan inyectar, puedan trabajar recursos, y ahí sí el Estado puede inyectar recursos de esos organismos multilaterales para bajar las tasas de interés para reactivar la economía. Carlos, quiero retomar algunos temas que acertadamente usted coloca en el debate. Y a la gente que nos escucha quiero decirle que esté muy atenta de esto, ¿cierto? Este doble discurso. Fijémonos el tema de la remisión tributaria, ¿no? ¿Cuál es la lógica de los bancos? Porque los bancos se acogieron a remisión tributaria con el Estado. Cuando le deben al Estado, le dicen, señor Estado,
yo ya no puedo pagarle o tengo esta deuda tributaria y por lo tanto le pido una remisión. ¿Qué significa remisión, Carlos? Significa perdón, olvido. Te perdono, dice el Estado, los intereses, las multas y los recargos de una deuda tributaria. Se acogen a la remisión, ¿cierto? Demandan una remisión, piden una remisión. La banca le debe al Estado y le dice, hágame una remisión, perdóneme los intereses, las multas y los recargos. Los clientes le deben a la banca y ahí sí no les gusta la remisión, pues. Ahí lo que nos plantean es refinanciamiento. ¿Qué están haciendo algunos bancos, Carlos? Usted le debe 100 al banco. ¿Qué es lo que planteamos nosotros en la ley? Si le debe 100 al banco, ok, le va a poder pagar, pero le pagará los 100 divididos en 12 cuotas iguales, sin ningún interés, sin ningún recargo, sin ninguna mora de por medio. Esos $100 divididos por 12 meses va pagando las cuotas. ¿Qué le dice la banca? ¿Usted me debe 100? Ah, ok, está bien, le voy a dar un préstamo de 100, un préstamo para que me pague esos 100. Es decir, le refinancia, es como que le hacen un préstamo sobre la propia deuda. Esto no puede ser, Carlos. ¿Cómo es entonces que cuando ellos le deben al Estado piden remisión y cuando sus clientes les deben a ellos, ¿no es cierto? Ahí sí, en cambio, es refinanciamiento. O sea, la lógica es la misma. El Estado, si utilizara la lógica de los bancos, les debería decir a ellos, ok, no le voy a perdonar, le voy a refinanciar lo que usted me debe, pero me paga eso y más, con intereses, multas y recargos, ¿no es cierto? Doble discurso. Otro ejemplo de doble discurso. La realidad, dicen ellos, superó a la legalidad, ¿sí? Entonces, esto lo llevan al mundo del trabajo y dicen, no importa, por más contrato que yo tenga, la realidad superó a la legalidad y yo le voy a tener que votar a usted, ¿sí? Exactamente la misma frase llevada a la relación con los bancos, ahí ya no pesa la realidad, Carlos. No es que uno llegue y les dice, señores, la realidad es que no les puedo pagar, no importa, yo lo refinancio, ¿cierto? O fíjese lo que hizo el ministro de Economía con el tema de deuda externa. Fue y dijo, la realidad supera la legalidad, vamos a tener despidos, la realidad supera la legalidad y para pagar deuda se acogió no de la realidad, sino de la legalidad y pagó deuda. Así es el doble discurso en este caso, Carlos. Segundo, lo de Argentina que usted señalaba, no lo conocía, pero qué bueno saberlo porque en el proyecto de ley que yo presenté está justamente una disposición redactada en ese sentido. ¿Qué dice la disposición que yo he puesto a discusión de los compañeros asambleístas? Que en los próximos 4 meses, todo crédito, Carlos, todo crédito cueste la mitad. Si están prestando al 10, deberá costar 5. Si están prestando al 20, deberá costar 10 por los próximos 4 meses. Eso tiene que ser así. Dicen que no pueden, que esto, que el otro. No entiendo por qué. Digamos, en este momento les conviene a ellos también inyectar liquidez y por eso digo, no de largo plazo, por los próximos 4 meses de manera barata. Esto va a permitir que la gente, ¿no es cierto?, reactive la economía. Y finalmente, lo de CNT. Yo creo que pusieron a un privatizador compulsivo en la cartera de energía. No solamente en CNT, Carlos, ya han hablado de los pozos petroleros, ya han hablado de, digamos, hidroeléctricas, cuando esta es, digamos, el patrimonio que nos queda a los ecuatorianos. Siempre los privatizadores compulsivos aprovechan estos escenarios. Países distraídos, economías golpeadas, le ponen las empresas públicas a precio de gallina enferma y así las quieren vender a los privatizadores a nivel internacional. Eso los ecuatorianos así de frontal no lo podemos permitir, Carlos. No lo podemos permitir. Espero que no se les esté ocurriendo. Hay muy pocas condiciones en el mercado para que lo puedan hacer, pero no faltará quien en esta situación de absoluta, digamos, crisis internacional quieran poner, ¿no es cierto?, precios bajísimos en empresas como CNT para venderlas y superado, digamos, la pandemia, quien compre esas empresas se haga recontra millonario. Eso no lo podemos permitir los ecuatorianos, Carlos. Recordemos que me parece que fue en el año 94 cuando Sixto Durán puso en conocimiento de la ciudadanía ecuatoriana una consulta popular, ya se le dijo ni privatización del IES ni privatización de empresas públicas. Así es, totalmente de acuerdo. Hay que estar vigilante que no se den estos temas porque es el único patrimonio que nos queda en el país, que realmente fue un logro haber avanzado. Ya que volvemos a tocar el tema de CNT. CNT en los últimos años ha venido entregándole el Ecuador al Estado ecuatoriano alrededor de más o menos
100 millones de dólares de utilidad. Y como va el año, hasta ahora, vamos a terminar el primer semestre con un déficit y una pérdida. Pero es fácil comparar, pues. Tiene dos competidores, dos monstruos, que es la Telefónica y el grupo Porta, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, habría que ver pues, si ellos realmente también tienen pérdidas en el manejo de esta crisis a nivel mundial. Y vamos a comparar que no sucede lo mismo con las dos empresas competidoras. Por lo tanto, lo que se busca es de mejorar el patrimonio, los balances, que sea una empresa que realmente, aparentemente, entre comillas, no sea atractiva. Y así va a pasar con el resto de patrimonio del Estado. Por eso hay que estar muy atentos. Y eso vamos a ver que una vez que pasen estos dos proyectos de ley, dedicarnos a precautelar. Y ya tendrá que comparecer el ministro de Telecomunicaciones a la Asamblea para que informe al país de estos temas. Volviendo al proyecto de ley, y también como usted lo decía, hoy en día y la próxima semana vamos a tratar a fondo el otro proyecto económico urgente, el que tiene que ver con proyecto de planificación de las finanzas públicas. Aquí se le está otorgando superpoderes al ministro de Finanzas, ¿cierto? El ministro de Finanzas tendrá que regular todo el tema de los GAT, de las empresas públicas, del Seguro Social, hasta del Banco Central del Ecuador. Y felizmente hemos escuchado a funcionarios de estos mismos organismos rechazar este proyecto de ley. Yo digo y pregunto, sin el afán de crear ningún caos en el país, ¿acaso no entendimos ese mensaje que nos dio el pueblo ecuatoriano en octubre del año pasado, cuando hablábamos de descentralizar el Estado, de desconcentrar el Estado? Entonces yo digo, y pongo el ejemplo, con ese criterio los municipios no podrían hacer, el caso del municipio de Quito no podría hacer la ampliación del sistema de transportación masivo, no lo podría hacer porque indudablemente no les permite hoy en día el Ministerio de Finanzas con ese mismo criterio que se está haciendo, es decir, se está buscando ser el Estado mucho más centralista que nunca, cuando el mensaje del pueblo ecuatoriano fue una cosa diferente, descentralizar. El desarrollo tiene que ser de una manera horizontal, que todos, desde luego, uno más que otro en función de su dimensión, de su población, de su estructura, de su extensión geográfica, uno se puede desarrollar más que otro por sus recursos naturales, por sus inversiones que tienen del sector privado, pero eso no quita que el desarrollo debe ser de una manera horizontal en beneficio del país. Carlos, yo quisiera comentar dos cosas. Solo quiero confirmar si me estás viendo bien, ¿sí? Sí. Ah, ya, porque hice una movida en mi computadora justamente para comentarle, Carlos, que he mandado, eso es lo que estuve trabajando hasta altas horas de la noche, he enviado mi opinión sobre ese proyecto de ley que usted refiere. Y al menos doy 4 razones por qué tiene que ser archivado. Número 1 no es urgente, no es esta discusión, no es para enfrentar COVID-19, debe archivarse. Número 2, recordemos, con su voto, con el mío, Carlos, ese proyecto ya fue archivado en finales del año anterior. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene insistir? Número 3, y esto fue archivado, entre otras razones, porque era parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nunca conocimos los asambleístas. Número 3, debe ser archivado porque es antidemocrático, Carlos. Es inconcebible, o no es democrático al 100%, me parece a mí, que una asamblea con el nivel de desgaste que tiene esta asamblea y un ejecutivo tremendamente más desprestigiado que la propia asamblea quieran hacer en este momento, faltando un año para salir, una reforma que se empiece a implementar, ¿no es cierto?, 2 años después. Es, Carlos, como si yo, que estoy en este momento en el Ministerio de Finanzas, quiero hacer una reforma que apriete un montón las finanzas públicas, pero no para que para que esa ley sea aplicable a mi gestión, sino para que sea aplicable 2 años después de mi gestión. ¿Qué sentido tiene, Carlos? ¿Cuál es el sentido de urgencia? Si es que esto es así.
Y tercero, también debe ser archivado porque es inconstitucional. La planificación no tiene que estar sometida a los recursos, Carlos, al revés. Los recursos tienen que estar sometidos a la planificación, pero aquí el dogma neoliberal, ¿no es cierto?, de los señores del gobierno les lleva a pensar de esa forma. Y respecto al segundo proyecto de ley que, digamos, estamos comentando, yo creo, Carlos, si me permite un par de minutos ahí, debe estar en el marco de un programa más grande. ¿Qué estamos planteando nosotros? Primero, salud de alimentos para todos. Carlos, está muy mal el hecho de que vayan con unas funditas los ministros tomándose selfies a entregar fundas de alimentos. No, aquí lo que tiene que haber es un despliegue, ¿no es cierto?, con los militares, Carlos, de lógica de guerra. Tienen que comprar la comida a todos los productores que puedan, tienen que acopiar la comida en grandes centros y tienen que entregarlo a partir de las juntas parroquiales rurales. Las juntas parroquiales rurales pueden levantar un registro y decir, sí, el señor Carlos Berman vive aquí, el señor Pavel Muñoz no vive aquí, ¿no es cierto? Y se les entrega, por ejemplo, las raciones alimenticias a quienes tengan, a todos, Carlos. Segundo, que señalaba yo, ingreso básico para toda la población. España lo está discutiendo. Por 3 meses entreguemos un salario de entre 350 y 400 dólares a toda la población económicamente activa. ¿Que va a ser grande la inversión? Claro que sí, por supuesto. Pero ese es el nivel de la crisis, Carlos. Entendamos una cosa, ecuatorianos. Antes de la pandemia, la política pública hacía lo siguiente. Ubicaba a los que necesitaban apoyo. Por ejemplo, el 30% de la población. En este momento el impacto es tan grande, Carlos, que hay que hacer lo contrario. Hay que ubicar a ese 20% de la población o 30% que no necesita apoyo, porque todo el resto lo va a necesitar. Es decir, el chip en este momento es otro, Carlos. Segundo elemento. Tercero, ya hemos dicho, liquidez para la economía, créditos externos, operaciones del Banco Central son fundamentales. Es fundamental, indispensable que el gobierno y el presidente le presenten al país, no al Fondo Monetario, al país un programa de reestructuración, condonación y moratoria de deuda externa, Carlos. Usted hace un momento decía Argentina. Yo sabe cuál creo que es la diferencia en este momento entre Argentina y Ecuador. Tener presidente, caso Argentina, o tener un conjunto de ministros que juegan a figuretes, caso de Ecuador. La palabra ausente en esta crisis es liderazgo en el caso ecuatoriano, Carlos, y esto debería serlo, una estrategia clara de renegociación de deuda. Medidas de alivio a la población, ya hemos dicho, moratorias de servicios públicos, créditos con la banca, protección del trabajo. Sí, es durísimo, algunas empresas no van a poder sostener a sus trabajadores, esto es cierto, pero busquemos la forma en la que podemos sostener al máximo esos trabajos y finalmente financiamiento. Si solo pocos pueden colaborar, nosotros hemos dicho, Carlos, a ver, estudiemos. Un porcentaje que podría ser del 10% para utilidades de la banca y de las 2 telefónicas celulares. Hemos dicho un impuesto de 0,9% para patrimonios individuales mayor a $1 millón. Hemos dicho una cosa sencilla, Carlos. Si en los 500 que le están debiendo en este momento, deudas en firmes, no en pelea, deudas en firmes, al SRI le pagaran, ahí nomás tenemos $1.500 millones, Carlos, y hemos dicho que 25% de impuesto paguen las 15 empresas, 15 nada más, somos 17 millones de ecuatorianos, pero estamos pidiendo que las 15 empresas que más se beneficiaron de la remisión tributaria del año anterior paguen el 25% de lo que fueron beneficiadas. Bueno, son soluciones loables. Y una cosa adicional, el tema de la remisión, si podemos verificar, son las mismas que se han beneficiado también de otras remisiones que ha habido. Es decir, ya es un modo vivendi de ellos, ya es una forma de operar el tema. Y es cierto lo que usted dice y concordamos y también lo hemos expresado nosotros. Cuando a ellos se les dio este beneficio, fue con un compromiso de reactivar la economía, de ampliar la cobertura, darle mayor posibilidad a mayor cantidad de personas para el empleo y el trabajo. Nunca se les puso ninguna condición extraordinaria. En cambio acá, especialmente el sector financiero, cuando uno tiene que obligatoriamente acercarse a plantear un diferimiento de sus obligaciones, de sus
pago. Por lo tanto, creo que esta ley hay que mejorarla y vamos a dar todo el apoyo necesario para entregarle al Ecuador una ley. Y tiene que ser bajo ley porque es la única forma como pueden cumplir. Concuerdo lo expresado. Creo que mire, Argentina tiene una deuda de más de 50.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y ha planteado reglas claras. Yo voy a pagar a mis acreedores después del 2024, porque tengo primero que arreglar el problema interno del país, tengo que darle salud, tengo que darle bienestar a la ciudadanía, y es normal, pues. El mismo sistema financiero lo sabe, que ellos necesitan que haya una cartera de clientes que estén totalmente aptos, que se reactive la economía. ¿Para qué? Porque esto se vuelve un círculo vicioso. Ellos son los grandes beneficiarios también. ¿Por qué? Se reactiva la economía, va a haber mayor cantidad de ingresos y de mejoramiento de las condiciones de vida del país. Estamos ya en la recta final de nuestro programa Contigo Siempre, edición 270. Vamos a seguir en estos próximos programas debatiendo. Y yo sí creo y reitero lo que siempre hemos dicho, nosotros sí defendemos el trabajo legislativo porque hemos venido trabajando. El trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional en estas últimas semanas es una demostración. No es que estas últimas semanas hemos trabajado. Estas últimas semanas, a pesar del impedimento que tenemos de poder concurrir al seno natural de la Asamblea, lo hemos venido haciendo a través de la plataforma virtual. Hemos aprobado 2 proyectos de ley que son fundamentales para el desarrollo del país y vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Todas las comisiones están activadas, hemos venido accionando, por lo tanto vamos a dar la respuesta que el país necesita, nosotros como actor político elegido democráticamente por un país. Pavel, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a la participación, el compromiso de seguir trabajando, de seguir buscando mejores días para el país, al margen de cualquier posición ideológica, doctrina o dogma. Aquí lo que interesa es buscar salvar vidas. Como lo hemos dicho, es la vida por la vida, y en ese mejoramiento podemos coincidir y vamos a buscar consenso en beneficio del país. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer poder acompañar su programa, que además tiene gran audiencia. Un abrazo fuerte para toda la audiencia, para los manavitas, las manavitas. Y efectivamente, me quedo con esto. Vamos a aprobar una buena ley. Eso significa, lamentablemente, para los ecuatorianos, no aprobar la ley del Ejecutivo, sino la que sea o surja del debate democrático de los 137 asambleístas que somos miembros de la Asamblea Nacional. Así que seguro que saldremos adelante, Carlos. Cuando no hay liderazgo, solamente la unidad del pueblo es la que puede sacarnos adelante, y eso es lo que tiene que pasar en este momento. Muchas gracias, y si Dios lo permite, el próximo sábado llevando a cabo nuestro programa 271 y pedirle siempre la mejor forma como podemos nosotros precautelar la salud nuestra y de nuestros semejantes, quedarnos en casa, cuidarnos, y que Dios siga iluminando y bendiciendo a todos los hogares y familias ecuatorianas. Muchas gracias. Abrazo, Carlos. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.